Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Watchmen, adaptación de la aclamada novela gráfica de Alan Moore, situada en una versión alterna de los 80s, en la que el escándalo de Watergate nunca se destapó, Richard Nixon iba para otro mandato y Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam gracias a la intervención de dos de los héroes de la época que en su momento decidieron trabajar como oficiales de gobierno, tras una propuesta de ley con la cual toda actividad superheroica no regulada se convirtió en ilegal, dejando al resto de sus contemporáneos, conocidos como los vigilantes, con la posibilidad de optar por la jubilación o la clandestinidad, consiguiendo con esto un endeble status quo el cual es perturbado con el asesinato de uno de estos personajes y cuya investigación, además de revelar que este no será un incidente aislado, también es el pretexto para explorar temas que desgraciadamente han recuperado vigencia, como las paranoias de la Guerra Fría, el ascenso del fascismo republicano y el lado oscuro del sueño americano. Cuestiones normalmente opacadas por la, en ese entonces, novedosa desmitificación de la figura del superhéroe, la cual resultó tan popular que pasó de ser la excepción a convertirse en la norma, y que en su momento, junto a otros trabajos como El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, supuso una especie de legitimación de los cómics, específicamente de superhéroes, como entretenimiento no bochornoso para ñoños adultos consternados, y que a su vez inspiró a otros autores a tratar de replicar el mismo tipo de deconstrucción, aunque con otro subtexto social, como en Kingdom Come, Marvel o incluso la recientemente adaptada The Voice. Pero a diferencia de estas, Watchmen tenía fama de ser material infilmable y dependiendo de a quien le pregunten, variará la respuesta de si lo consiguieron o no, ya que todas las adaptaciones a los trabajos de Alan Moore suelen tener una recepción muy mixta, por decirlo de manera amable, y desde luego Watchmen no fue la excepción, básicamente por tres razones: las omisiones del texto original, el cambio con respecto al final y el estilo visual de Zack Snyder en general. Razones que, si bien son parcialmente ciertas, personalmente no creo que sean suficientes para desestimar la película por completo como muchos lo hicieron al momento de su estreno, ya que las decisiones tomadas con respecto a estas cuestiones me parecieron acertadas, empezando por lo que se omitió, ya que con lo que vemos en pantalla en la versión normal es suficiente para que el relato pueda entenderse y disfrutarse por sí solo, y valdría la pena recordar que dicha versión tampoco es corta, y admiro la determinación de aventurarse a exhibir un producto que, por su duración y clasificación restrictiva, estaba relativamente condenado desde el principio por estar relegado a tener menos funciones que un largometraje más normal. Y si el contenido de dicha versión no les pareció suficiente, hay una versión extendida donde está casi todo lo demás, hasta las historias del navío negro, adaptadas con animación. Lo único que faltó, si acaso, fueron la información de los apéndices que venían al final de cada número y la subtrama que giraba en torno al final, cuya eliminación de la película me pareció la decisión más congruente, ya que dicha subtrama corre de manera independiente al resto de la historia principal, y el atar los cabos de forma más concisa e incluso causando un poco más de impacto en algunos de sus personajes con sutiles cambios en los diálogos fue un acierto. Y quizás habría sido más interesante explorar dichas ramificaciones en las secuelas que DC y HBO les dio por realizar, pero de eso hablaré un poco más adelante. Por ahora solo quería mencionar el hecho de que, pese a que Zack Snyder recibe mucho escrutinio de parte de los nerds más puritanos, su filmografía en general me parece interesante, tanto por los temas recurrentes dentro de la misma, como por su característico estilo visual, cuyo manejo compositivo de tomas, coloración e integración de efectos especiales me pareció el más adecuado para la adaptación de Watchmen, aparte de que la película igual vale la pena no solo porque se arriesgaron a adaptar casi íntegramente el guión original, sino porque la selección del reparto en general es bastante inspirada, particularmente Jackie Earle Haley como Rorschach y Jeffrey Dean Morgan como el comediante. Eso, y también la selección musical es adecuada casi en su totalidad, ya que a diferencia de otros largometrajes donde avientan canciones populares al aventón, la curaduría de Watchmen tiene sentido contextualmente hablando, y quien sea fan de Radio Universal, particularmente de Bob Dylan con todo y sus covers, seguramente estará complacido. Hasta los avances tienen piezas inusualmente curiosas. Uno tenía una versión alterna de una canción que los Smashing Pumpkins hicieron para Batman y Robin, aunque creo que la versión de dicha película es mejor, y otro tenía una canción de Muse, el cual en general me gustó cuando salió, y de hecho lo dejaré abajo en la descripción para quien tenga curiosidad. Y si llegaron hasta aquí y todavía se preguntan por qué realicé la reseña de esta película tantos años después, la razón es que el estreno de la serie de HBO me pareció buen pretexto, con todo y que me encuentre un poco escéptico sobre la misma, ya que las otras expansiones del relato original, ya sea en cómic o videojuego, me han parecido redundantes con todo y el talento involucrado, más en el caso de las continuaciones como Doomsday Clock o la versión de HBO, aunque de estas últimas prefiero guardarme mi opinión hasta terminar de verlas por completo. Pero al menos puedo decirles que la musicalización para la serie, compuesta por Trent Reznor y
y Atticus Ross está excelente, y si son fans de sus trabajos previos, valdría la pena que le echaran un vistazo. Ahora que si se han abstenido hasta hoy de ver cualquier reinterpretación de Watchmen por alguna clase de lealtad malsana a Alan Moore, pues es entendible, pero quizás estén haciéndole más mal que bien, puesto que en un principio Alan Moore y Dave Gibbons recuperarían los derechos de sus personajes una vez que DC dejará de vender los 12 números originales de Watchmen. Lo que no imaginaron es que DC nunca los dejaría de vender, y la parte más faustiana de dicho pacto es que hace unos años DC le dijo a Alan Moore: ok, te regresamos los derechos si hablas bien de las precuelas. Y seguro ya intuirán cómo terminó eso. Les digo que esos ejecutivos de las compañías de cómics son el diablo. Y si bien hay algo de cierto en el argumento de que nadie más sabe manejar los personajes de dicho autor, también sería algo hipócrita querer concederle algo de exclusividad tomando en cuenta que mucho del trabajo que definió su carrera está basado en personajes que no son de su autoría, como Batman, los Girls o la Liga Extraordinaria. Incluso los protagonistas de Watchmen en un principio iban a ser personajes de una editorial competidora recientemente absorbida por DC, llamada Charlton Comics, y aunque a DC le gustó la historia, como dichos personajes estaban por ser integrados a la continuidad principal de los héroes de la compañía, al final decidieron que sería mejor cambiar a los personajes de Charlton por unos nuevos. Fue así que en Watchmen el Capitán Átomo se volvió el Doctor Manhattan, el Pacificador se volvió el Comediante, la Pregunta se volvió Rorschach, el Bicho Azul se volvió Búho Nocturno, Nightshade se volvió Espectro de Seda y Peter Cannon se volvió Ozymandias. Y en retrospectiva creo que es algo irónico que se esmeraran tanto por hacer un producto autoconclusivo si al final lo iban a integrar a la continuidad de todos modos en uno de sus tantos refritos. Pero bueno, en el fondo es algo que me da igual porque no es como que lo acontecido en los cómics haya ocurrido de verdad. Solo trataba de poner en perspectiva el asunto de la película de Watchmen y como no sé si lo conseguí, mejor me voy de una vez haciéndome el ambiguo. Así que muchas gracias por ver el video de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.